Vamos al grano de una vez. El video de hoy es sobre el reconocido cronista y periodista Alberto Salcedo Ramos. Les vamos a contar varios testimonios de violencia sexual de mujeres periodistas que lo señalan. Todas eran mujeres muy jóvenes cuando lo conocieron. Dos de estos testimonios serán presentados aquí con nombre y apellido de las denunciantes. Es decir, que dos de las mujeres que hablaron con nosotras en medio de esta investigación tomaron la decisión valiente de mostrar sus nombres ante la opinión pública. Una de ellas es la periodista, escritora y exactriz porno conocida por su seudónimo Amaranta Hank, y la segunda en presentar su testimonio es Angie Castellanos, también periodista. Otros 5 testimonios de mujeres y uno de un hombre serán presentados aquí de manera anónima. También hablamos con Alberto Salcedo Ramos y les contaremos cuál fue su respuesta. ¿Listas? Empecemos. Primero hablemos de quién es Alberto Salcedo Ramos. En las facultades de Comunicación Social y Periodismo, Alberto Salcedo Ramos ha sido un rockstar. Todas las profesiones tienen personajes así. Gente que es un referente para los estudiantes, porque los profesores siempre los recomiendan y siempre los ponen de ejemplo a seguir. Y es que Salcedo Ramos es muy reconocido no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina y en España. Fue ganador del Premio de Periodismo Simón Bolívar, que es como el premio más prestigioso en este medio, y se lo ganó en 1991, 2002, 2003, 2009, 2011 y 2018. Premio de Periodismo Rey de España en 1998. Premio de Periodismo Ortega y Gasset en el 2003, entre muchos más reconocimientos. Ha sido profesor invitado y profesor titular en varias universidades en Colombia, como la Universidad Javeriana. Ha publicado de manera recurrente en la revista Soho y El Malpensante, y en el exterior sus textos han aparecido publicados en medios como El Laberinto de México y el New York Times en español. Hoy sigue siendo un referente para nuevas generaciones de periodistas. Ha escrito varios libros, buena parte de ellos han sido publicados por Penguin Random House, que es una de las editoriales más grandes en habla hispana. También es el invitado recurrente a dar charlas sobre crónica y reportaje en distintos países de América Latina. Lo invitan organizaciones muy prestigiosas en este medio, como la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, hoy Fundación GAO. Y sin duda es respetado y admirado por muchas personas influyentes en Colombia. Tanto así que fue uno de los invitados al cartel de Un Canto por Colombia, en donde los artistas se reunieron a dar un mensaje en contra de la violencia. Esto fue lo que nos contó Amaranta. Yo, Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, era estudiante de segundo semestre de Comunicación Social en Cúcuta y viajé a Bogotá para ser parte del equipo de comunicaciones de Prisa Ediciones en noviembre del 2013. En diciembre del 2013, a Amaranta la asignaron como una de las asistentes de Alberto Salcedo Ramos y de otros escritores y empezaron a hablar por chat. Por mi formación en la universidad, tenía claro que Alberto Salcedo Ramos era uno de los periodistas más importantes del país, porque en clases analizábamos sus crónicas para aprender a escribir como él. Entonces me emocioné mucho de poder conocerlo. Lo que debía hacer básicamente era acompañar a los autores a las presentaciones de sus libros o jornadas de firmas de libros en Navidad y asistirlos en lo que necesitaran. Mi jefe de ese entonces hacía especial énfasis en ser amables con los escritores, pues del trato que la editorial tuviera con ellos dependía que los escritores decidieran no irse con la competencia. Así que a veces también los recogíamos en sus casas si estábamos de camino al lugar del encuentro para el evento. Más adelante, el 7 de marzo de 2013, Alberto Salcedo Ramos me invitó por unas cervezas a Usaquén y yo muy animada acepté. Soñaba con ser escritora y a él lo veía como un mentor. Cuando terminaron de tomar las cervezas, caminaron por una calle hacia el occidente para tomar un taxi de regreso. Y a mitad de camino me empujó contra la pared y empezó a besarme a la fuerza. Lo alejé, pero me tomó con fuerza con sus manos grandes e intentó meterme su lengua en la boca. Se alejó a los segundos cuando vio pasar un taxi y le sacó la mano para que nos llevara. En el camino no le mencioné nada sobre el beso, pero le dije al taxista que por favor lo dejara a él en su casa y que siguiera conmigo de camino hasta la 58 donde yo vivía. Desde que le mencioné eso al taxista hasta que empezamos a llegar a Champinero, me decía que me quedara en su casa, que aún era temprano, que me iba a enseñar películas, música, libros y que me iba a servir demasiado todo eso en mi carrera como periodista. Le decía que aprovechara porque él no le abría las puertas de su casa a todo el mundo. Hablaba como si no me hubiese besado a la fuerza minutos antes. Cuando llegamos a su casa me dijo que me bajara y le dijo al taxista que se fuera. La verdad es que desde los besos a la fuerza no entendía muy bien lo que pasaba. Estaba por dentro asimilando a poco que si me iba, quizás iba a perder la oportunidad de aprender directamente de un maestro como él. Tampoco quería que se quejara de mí en la editorial ni con los demás escritores porque podía perder mi trabajo. Así que guardé silencio y lo seguí. Cuando entramos al apartamento, inmediatamente me tomó a la fuerza por las manos, las llevó a su pene y empezó a frotarse sobre el pantalón. Tenía una erección. Yo aún en silencio y sin ningún deseo de tocarlo, aún con cervezas en la cabeza, intentaba alejarme, pero tomada la fuerza de las manos me llevó a su habitación. Se acostó y me sentó encima de él, frotando su pene erecto contra mi vagina. Cuando empezó a quitarse el pantalón, Amaranta se levantó y le dijo que quería irse. Para poder irme, recuerdo que tuve que decirle varias excusas y hablarle bonito para que no me tomara más por la fuerza de las manos.
Inventé que prefería tener sexo con él cuando estuviera sobria, así que volvería al día siguiente. Y bajo esa excusa fue que me dejó ir. Al otro día estuve en silencio todo el día. Tenía el corazón roto porque sabía que no quería verlo más, pero también pensaba que de no verlo iba a ser imposible convertirme en escritora. No le conté a nadie, él tampoco me volvió a escribir y desde ahí le tuve un pánico horrible a los taxis que tienen un vidrio que separa al conductor de los pasajeros, porque fue en un taxi así que fuimos desde Usaquén hasta su apartamento. Un golpe psicológico bastante fuerte que sacó adelante en compañía de mi psicóloga. Angie Castellanos nos contó lo siguiente. Yo estaba en séptimo semestre de Comunicación Social y Periodismo en el Politécnico Gran Colombiano, cuando en el 2011, el 23 de mayo del 2011, una compañera invitó a Alberto Salcedo Ramos para una entrevista en la emisora de la universidad. Ese día yo me acerqué a la cabina, pero no tuve ningún tipo de interacción con Alberto Salcedo, pero pues desde ahí como que supe mucho más de su trabajo. Angie nos contó que días después, por la admiración que sentía por su trabajo, lo buscó en Facebook y le envió una solicitud de amistad. Después de esto, unos días, tal vez unas semanas después, Alberto Salcedo Ramos me empezó a enviar toques. ¿Se han visto los toques de Facebook? Y pues a mí, de hecho, me pareció un poco extraño, pero después de unos días, el 10 de julio del 2011, él me empezó a hablar por Facebook. Pues para mí era como impresionante porque pues él me escribía cosas muy bonitas. Además, desde el principio me hacía como notar lo especial que yo era porque él me estaba hablando. Recuerdo que incluso en un momento me dijo como el número de seguidores que tenía en ese momento en esa red social y me dijo como pues mira, entre todos estos estoy hablando contigo. Y me decía, pues como que me adulaba todo el tiempo y me hacía sentir especial por estar hablando con él. Y efectivamente él era una persona pues que yo admiraba, su trabajo lo admiraba. Angie dice que muy rápido eso escaló y él empezó a coquetear. Y que él asumía una actitud pasivo-agresiva cuando ella intentaba esquivar sus mensajes. Yo realmente no quería que él se molestara conmigo. Entonces intentaba hablarle siempre en tono amable. Un día Alberto Salcedo Ramos le dijo que deberían tomarse un café. El 29 de julio del 2011 yo fui, pues íbamos a tomar café. Cuando yo estaba llegando al punto de encuentro, que era el Carulla de la carrera séptima con calle 63, y nos encontramos, él me dijo que el café al que me quería llevar estaba cerrado, que si a mí me molestaba ir a su apartamento. Yo como que lo dudé, pero pues pensé que iba a estar en un ambiente seguro. Angie dice que subieron a su apartamento de ese entonces, que quedaba en la calle 65 a media cuadra de la carrera séptima en Bogotá. Llegamos a su edificio, era un edificio que tenía una portería en el primer piso y teníamos que ingresar a un ascensor para subir a su apartamento. Tan pronto el ascensor se cerró, Alberto se abalanzó sobre mí, me besó y todo su cuerpo estaba contra mi cuerpo. Entre él y yo no había nada, o sea, él estaba, y además él es mucho más alto que yo, y yo estaba pues totalmente aplastada por el peso de su cuerpo e intentando apartarlo de mí. Tan pronto se abre el ascensor, Angie dice que Alberto Salcedo Ramos se baja y hace como si nada hubiera pasado. Alberto Salcedo Ramos se bajó del ascensor, a la izquierda estaba su apartamento, abrió, él no, o sea, no hizo ningún tipo de comentario, nada, simplemente se bajó como si no hubiera pasado nada. Yo estaba un poco confundida con lo que había pasado, pero él me dijo, tranquila, vamos a ver un partido de fútbol en este momento, y ese día hubo un partido de la Copa América y él quería verlo. Entonces me dijo que entráramos, que íbamos a ver el partido. Yo accedí, entré a su apartamento, fuimos hacia su habitación, que tenía una cama, un televisor, un closet. Él se ubicó en la cama, en el extremo izquierdo de la cama, yo me ubiqué en el extremo derecho, como en el borde de los pies, y me senté ahí, me quedé quieta. Y él empezó a decirme que tranquila, que no iba a pasar nada, que me recostara, que me veía muy tensa. Entonces yo fui como intentando relajarme un poco y sentarme normal. Él insistió en que me hiciera más cerca a él y me decía como que me acomodara sobre su pecho, como para ver el partido sobre su pecho. En algún momento, ya después de la insistencia, yo me recosté sobre su pecho y acá él empezó a
a tocarme como mis hombros, mi cuerpo, el costado de mi cuerpo que digamos su brazo podía alcanzar. Ella nos dice que se sintió muy incómoda. Él luego puso su mano al interior de mi buzo, tocando mi piel del estómago y ya me incomodó bastante, entonces lo que yo hice fue apartarme. Luego él se levantó y intentó, de nuevo me besó, sujetó mi cara, me besó, empujó todo mi cuerpo contra el closet. Yo estaba entre el closet y el cuerpo de Alberto Salcedo Ramos, que estaba completamente pegado al mío, mientras él me forzaba sus besos. Él es una persona bastante grande, yo mido unos 57, 58 centímetros, soy bastante pequeña. Él se sentía como un gigante. Yo le repetía, Alberto, no, Alberto, por favor, acuérdate que yo tengo novia. Porque en una conversación pasada por Facebook, yo le había contado que tenía novia. Después de que yo intento apartarlo, pero mi fuerza no es suficiente, él decide dejarme y como darme un poco de espacio. Yo sentía que no podía irme, que no podía simplemente irme. Le digo que por favor, que quiero fumar y me voy hacia la sala. Estando ahí, Angie decide escribirle a su amiga Joana Fuentes, a quien ya le había contado antes que iba a ir a tomarse un café con él. No sabía cómo irme, sabía que a él le molestaba la idea de que yo me fuera, entonces no sabía qué excusa o cómo irme de forma que él no se molestara. Él, mientras yo estaba en la sala, se acerca, me intenta tranquilizar, me dice que vayamos a la biblioteca. Allí él toma un libro, se sienta en una silla y me insiste en que me siente sobre sus piernas. Yo sigo de pie frente a él, escuchando y pidiéndole que me lea. Me insiste, me dice que así me va a leer mejor, que yo puedo ver lo que él lee. Yo accedo a sentarme sobre él, en sus piernas. Él continúa leyendo, pero también empieza a tocarme mis muslos y a presionarme contra su cuerpo y a hacerme sentir su erección. Después de esto yo ya le pido que no más, que por favor no más. Él desde el inicio, desde que nos encontramos o incluso antes, no sé, me había dicho, yo recuerdo que él me dijo algo de un taxi, como yo te ayudo a pedir el taxi cuando te vayas. Entonces yo le empiezo a decir que me ayude a llamar un taxi para irme y él saca excusas y yo siento que está molesto, pero siempre me dice, no problem. Ella no recuerda con qué excusa logró irse. Salgo caminando de su apartamento y pues salgo muy confundida, sin saber qué pasó. A los días le contó todo no solo a Joana Fuentes, sino también a otra amiga de la carrera que se llama Carolina Campos. Conversaron, pero nunca más se trató el tema. Hablamos con las dos amigas de Angie que conocieron su relato cuando sucedieron los hechos, pues se conocieron en la universidad y todas eran estudiantes de periodismo del Politécnico. Las dos coinciden con la narrativa de Angie y nos dicen que era evidente que a ella le costaba hablarlo, pues le generaba mucho dolor. Dos de las mujeres con las que hablábamos eran menores de edad cuando conocieron a Alberto Salcedo Ramos. Una de ellas es Irene, quien nos contó lo siguiente. Ella tenía 17 años en el 2011. Ese año, Salcedo Ramos fue invitado a la fiesta del libro de Bucaramanga. En ese contexto, Irene lo etiquetó en una publicación de Facebook y él la agregó. En el evento se conocieron, pero como había tanta gente, apenas pudieron saludarse. Después se siguieron escribiendo y ella recuerda que durante las conversaciones Salcedo Ramos le botaba nombres de gente muy influyente a quienes señalaba como amigos. Irene nos dijo, con el tiempo entendí que los hombres usan la técnica del name dropping para hacerse notar, dejar claro que ellos son súper poderosos y que si a ellos les va bien, a uno le va bien. Le escribía insistentemente por Facebook, le decía que le encantaban sus piernas, le preguntó si ella ya había hecho el amor. Ella respondía con mentiras o intentaba cambiarle el tema. Ana nos contó lo siguiente. Tenía 17 años cuando conoció a Salcedo Ramos en el 2003. Ana estudiaba periodismo en España. Lo conoció porque hubo un evento en una ciudad cercana a Pamplona, en Logroño. Al final se acercó a saludarlo, a contarle que ella era estudiante de periodismo y a decirle que admiraba mucho su trabajo. Sorpresivamente para ella, le invitó a tomarse un café con otros periodistas que habían ido al evento. Le pareció increíble conocer a todas estas personas a los 17 años. Se quedaron hablando y ella le dijo que ya se tenía que ir porque no vivía ahí y se tenía que devolver a su ciudad. Entonces él le anotó su correo electrónico, el nombre del hotel de él
aquí el número de su habitación. Ella recuerda que se preguntó, ¿será que este man anda sin celular y por eso me anota su habitación de hotel? Salcedo Ramos le insistió en que si volvía al otro día podían hablar con calma. Al regresar a la casa, Ana le escribió para avisarle que había cambiado de opinión y que sí volvería al día siguiente. Él le respondió ese correo preguntándole que cómo había llegado, le contó que no quería que ella se fuera y añadió que la había visto muy linda. Ana lo frenó en seco respondiendo, yo tampoco me quería ir, pero aparentemente mis razones eran bastante distintas a las suyas. Salcedo Ramos la recriminó preguntando que cuáles eran las razones distintas y le dijo que él a todo el mundo había invitado a tomar café. Luego se ofendió porque un amigo de Ana tuiteó que a él le gustaban jovencitas y le dijo a Ana que debía aprender la lección. Le dijo que la reputación de la gente no es algo tirado al suelo. Lina nos contó lo siguiente. Ella fue estudiante de Salcedo Ramos en la Universidad Javeriana en el 2008 cuando tenía 20 años. Como su estudiante lo admiraba mucho. Cuando terminó el semestre seguían hablando y Salcedo Ramos la invitó a ir a un centro comercial en Chía. Ella confiaba mucho en él, lo veía como un maestro, como un mentor. Aceptó la invitación. Y estando en el centro comercial, Salcedo Ramos le cogió la cara. Dice ella como de la nada, intentando besarla sin que ella le hubiera dado indicios de querer ese beso. Lina le dijo que nunca le había dado indicios para eso. Salieron del centro comercial y regresaron completamente en silencio. Lina se sintió muy mal, pues sintió que su confianza había sido traicionada. Camila nos contó lo siguiente. Camila estudió periodismo en la Tadeo Lozano. El profesor de prensa 2 invitó a Salcedo Ramos para una de las clases. Al final de la sesión, Salcedo Ramos les dijo a los estudiantes que podían escribirle si querían hacerle más preguntas. Así que Camila aprovechó y le mandó una crónica que ella había escrito para la clase pidiéndole opiniones. Salcedo Ramos le contestó, le hizo buenos comentarios y ella pensó, wow, Salcedo Ramos me contestó, puedo morir feliz. En los mensajes empezó a hacerle halagos a su talento. Le decía cosas como, eres una muchachita brillante, en un futuro puedes decir que yo opté por ti. Camila se sentía muy honrada. La invitó a tomar café y Camila se sentía aún más honrada de que la persona que ella admiraba le invitara a tomar café. Luego le empezó a parecer curioso que le enviara mensajes invitándola a su casa a conocer su biblioteca personal. Ella nunca aceptó y con el tiempo la bloqueó de Facebook. Daniela nos contó lo siguiente. Dice que todo empezó por un toque en Facebook en el 2015 y ella era estudiante de periodismo de los últimos semestres. Daniela seguía a Salcedo Ramos en redes sociales porque todo el mundo le decía que él era el referente de la crónica. Y un día Salcedo Ramos le empezó a enviar toques. Ella le devolvió el toque y empezó una conversación. Daniela dice que en un momento ella pensó que era una cuenta falsa porque no podía creer que el Salcedo Ramos de verdad le estuviera mandando mensajes tan inapropiados. Mensajes tipo, te mando un besito en cada ojo, cosita linda, deberías estar aquí para leer juntos. Daniela dejó la conversación ahí. Cristian nos contó lo siguiente. Cristian calcula que él y su parche de amigos metieron la clase de crónica con Salcedo Ramos en la Universidad Javeriana cuando iban por ahí en quinto semestre. No recuerda la fecha precisa, pero intuye que debió ser entre 2006 y 2007. Tanto él como su parche sentían mucha admiración por el trabajo de Salcedo Ramos y tenían mucha expectativa de la clase. Sin embargo, Cristian empezó a notar que Salcedo Ramos era violento con algunos hombres gays de su clase. Cristian nos dijo, si se te notaba y eras como muy floripepeado, hacía comentarios humillantes que ni siquiera quiero mencionar. Además, Cristian notó que de manera frecuente Salcedo Ramos hacía comentarios sobre el aspecto físico de sus compañeras, que les daba la mano para saludarlas y que no se la soltaba o que les tocaba el brazo. Y recuerda que en varias ocasiones sus compañeras le decían como, profe, ya, suélteme. Intentamos hablar con varias mujeres de la generación de Cristian, pero no fue posible. Hay algo en común en estos relatos y es el modus operandi de Salcedo Ramos. En los testimonios se repite que usualmente se conoce con las mujeres en un espacio académico. Luego hay una conversación por redes sociales o viceversa, es decir, primero las redes, después hay una invitada a un café y luego un aprovechamiento de su nombre y su reputación con fines sexuales no consentidos. Cuando llamamos a Alberto Salcedo Ramos a preguntarle por los testimonios de Angie Castellanos y Amaranta Hank, nos respondió que en ambos casos todo había sido consentido. Frente a Angie nos dijo, no la he obligado en absoluto a darme besos ni a tocarme. Dice que él tiene pruebas de toda la conversación en Facebook en donde Angie le manifiesta que se había sentido cómoda con todo lo que había pasado en su casa. Y también vimos mensajes en donde Angie le manifiesta que espera que las cosas se repitan de mejor forma y cuando él le pregunta eso qué significa, ella le dice sin forzar nada. Angie nos contó que ella le respondió siempre con mucho tacto para evitar que él tomara represalias. Sobre el caso de Amaranta Hank, Alberto Salcedo Ramos nos dijo que no la forcé absolutamente a nada. Además, Alberto Salcedo Ramos señala que tiene algunas conversaciones con ella en donde incluso ella le pide un trabajo y señala que es un mensaje en tono cariñoso que no corresponde a una persona que hubiera sido agredida. Esto literalmente en sus palabras. Amaranta tiene una versión opuesta de los hechos. Por último, en general, Salcedo Ramos agregó que, cito textualmente, a lo largo de mi vida he sido respetuoso de las mujeres, valoro sus luchas por un mundo más justo y equitativo en todos los ámbitos. Sin embargo, así no lo sienten ni Amaranta, ni Angie, ni las otras mujeres con las que hablamos. Esperemos que la justicia investigue y saque conclusiones. Les contamos que además de decidir presentar sus testimonios públicamente, Amaranta y Angie también decidieron denunciar ante la fiscalía. Recuerden que el acoso y la violencia no son normales, no son tu culpa. Nadie puede aprovecharse de su poder, de nombre, de prestigio para pasar por encima de tu voluntad.